Bienvenidos a una nueva conversación en Litoral Present TV. El día de hoy vamos a hablar de relaciones, que funcionan y lo vamos a hacer junto a una persona que vino a dar una charla a nuestro país, que continúa acá y que se encuentra en este momento en Litoral Present TV. Vamos a hablar con Julio Bebione. Él es comunicador y autor también de 11 libros. Julio, bienvenido. Encantadísimo, muchas gracias. Bajándose literalmente del avión. Literalmente del avión. Bueno, los aviones para quienes viajamos son nuestras casas, así que viniendo de casa. Muy bien, pues una casa que la tuya está físicamente en Nueva York, en Estados Unidos, pero tienes varias porque te pasas prácticamente recorriendo el continente, dando estas charlas, dando estas experiencias y que te trae por primera vez a Chile por trabajo para hablar de las relaciones que funcionan. De las relaciones que funcionan. En general mi trabajo, mi enfoque ha sido sobre un tema que le podría encerrar en la palabra espiritualidad. Lo que pasa es que para Latinoamérica a veces todavía espiritualidad encierra muchas cosas que no son. Encierra cosas religiosas. Digan, la religión se ocupa de la espiritualidad. No necesariamente la espiritualidad involucra a la religión. Y a veces también la espiritualidad se refiere a lo místico. Y no siempre lo místico es parte del camino espiritual. Entonces, por eso a veces me encuentro más cómodo diciendo que soy un comunicador sobre los temas humanos, con la única diferencia de que no hablo de los demás, sino hablo de nosotros. Y creo que eso es lo que nos ha faltado en general, mirarnos más a nosotros. Sí, das varias conferencias donde le preguntas mucho a los asistentes. Me gustaría saber, Julio, ¿cómo llegaste también a emprender este camino que te ha traído también tanto éxito y reconocimiento? Mira, te voy a dar dos respuestas. Una que tiene que ver con una lógica humana, y es que hay cosas que uno no puede dejar de hacer, hay cosas que te persiguen, que de alguna manera son tu destino. Y la respuesta más concreta es lo que me fue pasando para que eso ocurriera. Yo vivía en Miami, tenía 26 años, 27 años, y había ido a bastantes lugares donde se hablaban estos temas espirituales. Hace 20 años, ahora tengo 45. Y claro, todavía no era tan formal hablar de estas cosas. Entonces la gente un poco que decía, por ejemplo, si iba a yoga, decía, no, voy a una reunión con unas amigas. Si iba a meditar, decía, no, me junto con las tías. Entonces, claro, yo iba a estos grupos y generalmente la gente era gente mayor a mí. Y yo veía que todo el mundo hacía así con la cabeza, pero al final yo escuchaba en los parqueos cuando hablaban y no habían entendido. Y el propósito de estos encuentros era mejorar tus vidas y veía que sus vidas no arrancaban, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hace falta alguien que haga las preguntas que ellos quieren hacer pero no se animan. Y me convertí en esa persona. Eso me fue llevando a que la mayoría de las personas de estos grupos me dijeron, Julio, crea un grupo. Inicié un grupo, ese grupo me fue llevando a tener un fin de semana de retiro que les ofrecí porque querían hacer algo más. Solo nos reunimos los viernes a la noche. Y eso, bueno, eso fue derivando en todo lo que ocurrió después. Después vino un libro casi accidentado, por eso digo que a veces el destino te persigue. Hubo un periodista de la agencia de noticias EFE de España me estaba haciendo una entrevista sobre cómo la gente buscaba a Dios fuera de lo tradicional. Esto fue en Semana Santa del año 2005. Y yo le comento, o él me pregunta si yo quería tener un libro, si iba a tener un libro. Yo le hablé de mi deseo de tener un libro. Bueno, pero la persona, en este caso una señora, estaba tan metida en la entrevista y en su tema, porque se convirtió casi en una terapia, que terminó, me dijo, mira, te voy a agradecer escribiéndote una nota sobre tu trabajo. Y ahí dice que tengo un libro. Yo no sabía que había publicado ella, porque no había Google hace 12 años, ¿no? Claro. 11 años. Entonces me entero porque a los 3 días de Telemundo, del canal americano, estadounidense, de latino, me llaman para si pudiera hablar de mi libro. Y digo, ¿qué libro? Entonces me dice, acabamos de recibir un cable de agencia F que dice, le digo, ay, el libro, sí sale en un mes. Y publiqué algo que tenía y así ocurrió el primer libro. Para cumplir. Y de ahí ocurrió todo. A partir de ahí fue ocurriendo todo. Entonces, bueno, ese fue el primero de 11. Ese fue el primero de 11, sí. Y sí. Has escrito para adultos, vi libros también para niños, sí, para madres. Ocurrió, esto fue en el 2011. Yo estaba medio intentando vivir en España, pero no quise quedarme. Y en esa época había muchas mamás que me decían, ¿cómo le explicamos esto a los más chicos? Claro, en realidad no había que explicárselos, porque los niños ya lo saben. Lo que quería es que las madres dejaran de interferir en esos niños para que los niños pudieran crecer con una conciencia sin tanto miedo.
Entonces el libro, que se llama Qué maravilla, mis primeros pasos en la espiritualidad, es un libro para que madres compartan con sus niños, para crear una conversación acerca de la vida espiritual sin mencionar nada de lo tradicional. Yo ahí no menciono a Dios, aunque Dios está presente, no menciono el amor, porque el amor está presente, pero lo trato de hablar de otra manera como un cuento, porque siento que eso es lo que ha distorsionado. A muchos niños hoy le hablas de Dios y dicen, yo no quiero saber nada de religión, y se pierden de vivir la experiencia de Dios, porque a veces todos estos códigos que hemos usado son o muy antiguos o muy cercanos al miedo más que a la luz, al amor. Julio, ¿y por qué recibirte en Chile por primera vez por tu trabajo? Tú habías venido, cierto, de vacaciones, pero por tu trabajo, con un tema de relaciones que funcionan. Interesante. Y no espiritualidad, Sí. o otro tema del amor. Mira, de hecho no es un tema que yo tenía previsto hablar en mis conferencias, hasta hace 3 años. Ocurrió que cuando firmo el libro después de las conferencias y se crea un pequeño diálogo de unos segundos con la gente, empecé a escuchar a lo que se reiteraba. Me decían, ay Julio, qué lindo escribes, pero yo con esto no puedo, porque si tú conocieras a mi esposo, si tú conocieras a mi esposa, si tú fueras la mamá de mis niños, y dije, bueno, todavía andamos usando las relaciones como una excusa para no ser felices. Y ahí se me ocurrió crear una conferencia que aún no fue Relaciones que Funcionan, sino empezar a hablar de las relaciones. Y se fue gestando esto que es Relaciones que Funcionan, que son 9 temas o 9 ideas para que las relaciones comiencen a funcionar, que básicamente es que las puedas disfrutar. La gente sufre mucho las relaciones. Cuando habla de sus seres queridos, a su vez, por otro lado, habla con mucho dolor y dice, ay, ¿no? Como disculpándose porque viven con esa persona, enojados con esa persona. A veces a quienes más maltratamos son a esas personas, a quienes más gritamos son a esas personas, de quienes más nos quejamos son de esas personas, parece que fuera nuestro enemigo, pero son nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Entonces, la idea de esta conferencia que di ayer aquí, pero que he venido dando y seguiré dando, voy para Perú mañana, la idea es que empezamos a entender el propósito de las relaciones y hacer que las relaciones sean disfrutables, no que nos encanten. Porque las relaciones es como la comida. Hay cosas que no nos gustan tanto, pero nos hacen bien, hay que comerlas. Bueno, y hay que trabajarlas también. Entonces, exacto. Dentro de los múltiples videos que vi en YouTube, me llamó mucho la atención una palabra, una frase que hablas que el amor se hace, se trabaja. Así es. No es que se haga el amor porque eso es sexo. Es un gran símbolo. Hacer el amor sexual, físicamente es un símbolo de lo que... De hecho, ahí buscamos sentir lo que el amor nos puede dar. Fíjate cuánto hemos puesto... Allá arriba hemos puesto el sexo, ¿no? Y de hecho hay personas que dicen, no, si te llevas bien en la cama, todo está bien. Y en realidad hay pruebas de que no. Porque hay personas que se llevan bien ese ratito y el resto no se pueden ver. Entonces, hacer el amor es eso, es entender que el amor es lo único. Primero, nos acercamos a las personas para aprender a amar. Si nos acercamos para aprender a amar es que no sabemos. Entonces deberíamos entrar a una relación con esa humildad. No porque estemos enamorados la cosa va a funcionar, para nada. De hecho, si hay algo que no va a funcionar es cuando estás enamorado porque están ciegos los dos. Hacer el amor es eso, es empezar a descubrir de qué forma empiezas a amar a esa persona a la que aún no sabes cómo amar, porque acabas de conocerla. Entonces, esa humildad es necesaria en todo tipo de relaciones, hasta las relaciones laborales. Yo no puedo pretender saber qué bien lo voy a pasar en este trabajo si me fue en el primer día. A veces digo, bueno, lo voy a pasar bien porque en mi trabajo anterior, bueno, eso fue en el anterior y quizás sea en el mismo edificio, pero te vas a sentar al lado de otra persona que va a cambiar tu experiencia. Hay que aprender. Y el aprendizaje es a eso, no a... y lo voy a poner así, no a amar al otro como tal, porque eso es lo que va a ocurrir, sino a ver cómo yo uso el amor. Es decir, no tratar de que me caigas bien, sino tratar de ver qué hago yo, cómo interfiero yo para que me caigas tan mal. No, digamos que no depende del otro, depende de la tarea individual que voy haciendo. Entonces ahí aparece la compasión, ahí aparece la tolerancia, ahí aparece el animarse a ver lo mejor cuando tu mente se tienta a ver lo peor, apostar por lo posible y no por lo imposible, y de a poco te vas educando, pero esa mirada del amor es la única que nos puede salvar. Esto lo hacen mucho las mamás. Fíjate que una mamá cuando un hijo hace algo terrible, la mamá dice, sí, pero es mi hijo, porque lo ama. El amor de madre no cambia. Entonces, tienden a ver a los adultos, personas de 50 años. Y es el mismo ingrediente. Si todos pudiéramos decir, sí, está bien, esto no me gustó, pero es mi pareja. Es decir, me comprometí a amarlo. Entonces, si me quejo, no lo estoy amando.
Porque si me quejo, lo más probable es que cree distancia. Si creo distancia, no estoy creando una relación, estoy creando en todo caso una situación de conflicto. Julio, tú estabas en Argentina, vives en Estados Unidos, estás en Chile, te vas a Perú, viajas por todo el mundo, has estado en Venezuela, bueno, prácticamente... Viajo 10 meses al año. 10 meses al año, imagínate. Me gustaría que con esa experiencia también vieras las diferencias que hay entre países, porque tú le hablas a un público homogéneo, Sí. a un público, pero también donde cada particularidad, el mexicano es muy diferente al peruano y al chileno. Es cierto. Mira, nos llevaría un tiempo crear esta geografía energética de las personas, pero te diría que todos nos parecemos en algo, todos estamos heridos, sobre todo en la cultura latinoamericana, por no sentirnos suficientes, entonces buscamos siempre en la relación a alguien que nos salve. En vez de buscar un trabajo donde podemos brillar, buscamos un trabajo donde nos paguen bien para sentirme valioso, donde me aprueben y aunque tenga que sacrificarme 15 horas por día, pero si tengo un jefe que me pasa la mano en la cabeza, digo, ay, qué bueno, yo voy a volver. Estamos tan heridos por esta sensación de insuficiencia que vendrá de nuestras herencias ancestrales. No sé de dónde viene, porque cada uno la traerá de dónde viene, de la familia, de su pueblo, de su cultura, pero básicamente eso nos une. La forma en que reaccionamos a eso es muy diferente entre las áreas de calor, el Caribe, digamos, incluyendo Venezuela hasta Miami, y nosotros los que venimos del sur. Como nosotros tenemos inviernos, y esto es algo muy tonto, pero cambia totalmente la vida de la gente. Como nosotros tenemos inviernos, somos más reflexivos. Entonces, ¿qué le pasaría a un chileno si tiene un conflicto? Se siente y dice, ¿qué me está pasando? O si no se hace responsable, dice, ¿qué nos estará pasando o qué le pasará a este? En el Caribe, cuando ocurre algo, automáticamente reaccionan. Entonces, claro, en esta reacción constante a veces tienen menos espacio para mirarse y hacer su trabajo interno. Entonces están un poco más atropellados. Y nosotros a veces pecamos de ser demasiado lentos, pues nos quedamos tanto en lo interior que nos olvidamos de tomar acción. Entonces mi idea un poco es traer un poco de calor al sur y llevar de reflexión al norte. Julio, él ya dio esta conferencia el día jueves, fue mucha gente. Yo sé que tú vas a volver por trabajo porque ese fue el requerimiento de muchos quienes estaban ahí, pero me gustaría saber, el que está viendo esta entrevista y está conociendo a Julio Bebione en Chile, el que quiera asistir a una siguiente charla que va a haber, ¿qué va a encontrar? ¿Quiénes deberían ir? ¿A quién te gustaría recibir? Bueno, cualquier persona que sienta... Hoy estaba respondiendo un correo de un periódico de Perú y me hacían la pregunta, ¿cuál es la mayor pregunta de la gente? ¿Por qué la gente viene a tus conferencias? Y yo le decía, mira, en general vienen porque quieren darle sentido a sus vidas. Llega un momento que a veces te llega por edad, por madurez, te llega a los 40 o a los 50, o a veces te llega muy temprano y bendigo a esas personas, en la que te preguntas, pero un momento, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué hay cosas que me salen y hay cosas que no me salen? ¿Por qué no me sale lo que yo quiero? ¿Y por qué aparentemente lo que está en contra de lo que yo quiero aparece en mi vida? ¿Por qué hay personas que me maltratan? Porque hay personas que me caen mal. ¿Y por qué algunas me caen tan bien? Cuando empiezas a preguntarte esto, a cómo funciona la vida, creo que en eso puedo sumar. Entonces, generalmente las personas que vienen son personas que están dispuestas a mirar de otra manera sus vidas. No están dispuestas a salvarse de nadie, no vienen porque están enojadas con alguien y quieran vengarse. Hay gente que ayuda a esas cosas. Yo lo que trato es que tengan una mirada más amplia, más clara, de que se pongan anteojos, literalmente, y vean más allá. A veces nos quedamos muy cortitos. A veces en una persona mala solo nos quedamos en su maldad. Pero si ponemos anteojos decimos, sí, está haciendo algo malo, pero pobre, mira cómo sufre, lo puedo ver en su mirada. Y ya te das cuenta que no es su maldad, es su dolor. Entonces, esa es la idea de la gente que viene a mis conferencias. ¿Hay una carencia de eso a nivel mundial? Porque sí. Si tú hablas de esto y te da también en todo el mundo, es que todo el mundo está viviendo en un exitismo, en un consumismo, donde el ritmo de la ciudad muchas veces no les permite mirarse hacia adentro. Sí. Bueno, que me va bien es relativo, ¿eh? En realidad, empujo mucho. La internet ahora uno puede ver, porque lo primero que hice yo cuando me dijeron viene Julio Bebione es googlear. Digo es relativo porque requiere mucha voluntad andar convenciendo gente de que hay otra manera. Sería más fácil lo otro. Teatros llenos. Pero se llenan teatros porque hay algo que no estaba ocurriendo hace 3 años. Y es que la gente ha empezado a salir del closet en estos temas, porque a todos nos interesaba esto, pero esto lo hablábamos así bajito. Compramos un libro, lo leíamos en casa, de hecho lo escondíamos si venía un amigo. Hoy la gente ya se anima incluso a escribir en internet, mira, hoy no me siento bien, ¿qué puedo hacer?
Antes andábamos escondiéndonos y creo que las redes sociales han contribuido en eso. Las redes sociales nos han empezado a exponer sin darnos cuenta. La gente empezó a escribir sin darse cuenta que lo estaban leyendo tantos. Y otros como yo han empezado a hablar sin darse cuenta que lo estaban escuchando tanto. Y se han creado esos puentes. Bueno, redes sociales, Julio, ¿con quién te puede conocer en la web, en Twitter? Con mi nombre, ¿Ya? que es Julio Bebione. Es muy simple de encontrar. Está apareciendo ahora en pantalla. Julio Bebione, y hay mucho material. No hace falta que nos volvamos a ver otra vez. Siempre digo, a ver, ojalá nos volvamos a ver y me encantaría. Pero no nos vamos a privar de ver estas cosas diferentes porque no nos veamos. Entonces, hay muchos artículos. Yo escribo mucho en mis redes todo el tiempo y videos todos los días. Hago sesiones live para compartir con la gente. Entonces, en las redes nos podemos encontrar. Perfecto. Espero también que vuelvas pronto a Chile, lo Que decía así yo. sea. Que no sea solamente por vacaciones, por turismo, sino que nuevamente por trabajo. Así que te queremos dar las gracias A ti. este tiempo en Litoral Press TV, uno de los comunicadores más importantes del continente, nos ha acompañado en el día de hoy. Gracias también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atento a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten.